¿Qué huele? ¿Cómo andan? El día de hoy vamos a ver el tema de hepatitis B, continuando con el estudio de los temas de virología. Vamos a ver que el virus de hepatitis B no es tan noble como su hermano que es hepatitis A. Este sí es más malo, tiene muchos secretos escondidos en su genoma, del cual aún seguimos investigando acerca de cómo puede desarrollarse e incluso cáncer. Vamos a hablar bastante acerca de cómo diagnosticarlo y un poquito menos acerca del cáncer, ya que para los temas de microbiología pues es más importante conocer las características del virus y cómo diagnosticarlo. El virus de hepatitis B es un virus del género Hepadnavirus. Hay 6 serotipos conocidos de la A a la F. El tamaño es de 42 nanómetros. Es un virus de tipo icosaédrico envuelto que posee dos tipos de partículas, completas e incompletas. Las completas también se denominan partículas Dehn. Las proteínas más conocidas van a ser el antígeno de superficie, el antígeno del core y el antígeno E. El antígeno de superficie ahí se abrevia AGHBS, el antígeno del core AGHBC y el antígeno E que es AGHBE. Esto no se les tiene que olvidar y vamos a ver más adelante para qué sirve saber qué proteínas integran la hepatitis B, ya que aquí reside la clave de cómo vamos a diagnosticarlo. El genoma de este virus es un DNA de doble cadena. La cadena positiva está incompleta y aproximadamente posee 3200 pares de bases. Este es un mapa de qué tan prevalente es el virus son los virus de hepatitis en los diferentes países. Vamos a centrarnos en México. En México es el más común, como vimos en el video pasado, pues es hepatitis A, ¿de acuerdo? Pero en México también es bastante frecuente el virus de hepatitis B. Este aumento en la prevalencia de hepatitis B ha tomado bastante importancia, ya que antes no habían tantos casos de hepatitis B y yo les voy a explicar por qué. Hubo un tiempo cuando empezaron a desarrollarse jeringas, técnicas hospitalarias, técnicas quirúrgicas, que empezó a abundar todo conocimiento quirúrgico, pero poco conocimiento microbiológico. Entonces se nos hacía fácil hacer cirugías, picarnos con agujas, empezó el uso de drogas de tipo intravenoso y de esta manera empezó este virus, muchas veces silencioso, a llenarnos el cuerpo de copias del virus. Este llenado de copias se traduce al final en varios casos de cáncer. Entonces, cuando detectaron el cáncer fue que dijeron, ¿de dónde vienen tantos casos? Pues hepatitis B y hepatitis C. Mayor frecuencia hepatitis C, pero también hepatitis B tiene potencial carcinogénico. Esto hizo que las tablas de hepatitis B y C aumentaran de manera exponencial. Seguramente en un futuro tendremos una meseta de nuevo, ya que se ha tomado mayor cuidado y se han tomado mayores tipos de medidas preventivas para evitar los casos de punciones o de que la gente se pique o cosas así. La replicación, cuando el antígeno de superficie del virus hepatitis B llega a los hepatocitos, este va a desnudarse, se le quita la capa envuelta que posee. El ADN va a ser el molde para las transcripciones y síntesis del pregenoma, y como todo el ARN mensajero en el citoplasma se va a encapsular con el antígeno del core. La polimerasa, que este virus posee una transcriptasa reversa, forma un ADN que va a servir como plantilla para otro ADN que va a ser el virus ya replicado. Esta transcriptasa reversa ha sido objeto terapéutico de muchas terapias farmacológicas que se han intentado en la actualidad. La envoltura con antígeno de superficie también ayuda a que participe el virus en nuevos ciclos. Esto es importante ya que
esta partícula que es el antígeno de superficie va a tener importancia y relevancia hasta el final de la vida del virus y de todo el ciclo, desde el inicio hasta el fin. Aquí vemos una imagen de cómo el virus de hepatitis B va a replicarse dentro de la misma célula de lo que sería el hepatocito y se va dentro de ella a encapsular y salir como una copia totalmente idéntica. Las manifestaciones clínicas, pues tenemos que el virus de hepatitis B es asintomático en el 75% de los casos. Por eso les dije que este virus es silencioso. Este virus puede hacerte un daño terrible y tú no encontrarlo. Ese 25% de casos que sí presentan síntomas pueden llegar a presentar un síndrome prodrómico con malestar, fatiga, letargia, anorexia, náusea, vómito y fiebre, como una vil gastroenteritis. Entonces se vuelve otra vez, de ese 25% de casos que son sintomáticos, una mayor parte van a presentar una especie de gastroenteritis y pasa inadvertido también. Y solamente de ese 25%, de un 20 a 50%, es decir, 1 o 2 de cada 10 pacientes infectados con hepatitis B van a llegar a presentar francamente en la etapa aguda ictericia, acolia, coluria y síntomas típicos de una hepatitis aguda. 1 de cada 10. Ustedes imagínense cómo este virus puede tomar por asalto el cuerpo y uno ni darse cuenta. En este esquema les muestro las características clínicas y el laboratorio de la hepatitis B aguda. Vemos cómo el antígeno de superficie de hepatitis B se eleva dentro de las primeras semanas desde el contagio y el anticuerpo anticore del IgM también se va a empezar a expresar unas semanas después de la presencia del antígeno en superficie. El anticuerpo de superficie de hepatitis B, que es la línea verde, se empieza a presentar incluso hasta 4 o 5 meses después de la infección. Ojo, este virus de hepatitis B tiene un periodo de incubación muy largo, más largo incluso que hepatitis A. Entonces, muchas veces para encontrar el antígeno de superficie, pues ya este antígeno se elevó, se bajó, entonces es a veces difícil encontrar el diagnóstico. Sin embargo, cuando nosotros encontramos en los anticuerpos que solicitamos al laboratorio antígeno de hepatitis B de tipo E, o sea el HBeAg, nos indica que está llevándose a cabo replicación. Y cuando el HBeAg está elevado, es la máxima potencialidad de infectividad, es decir, el virus es cuando más fácil puede transmitirse de persona a persona, ya sea por sangre o por contacto sexual. Ahora, cuando el anticuerpo de hepatitis B de tipo E, el anti-HBe, está elevado, al revés, disminuye la potencialidad de infectividad. Entonces, si tenemos este anticuerpo elevado, es menor el riesgo de que podamos infectar a otra persona. Aquí tenemos una imagen, otra vez nada más aquí con la parte del laboratorio, cómo se van elevando, es muy parecida a la imagen anterior, pero vean cómo el anticuerpo del core y el antígeno de superficie de hepatitis B permanecen elevados muchas veces después del contagio. El antígeno E de hepatitis B nos indica replicación, no se les olvide, y el anticuerpo de hepatitis B de tipo E nos ayuda a evitar el contagio, ¿de acuerdo? Ahora, con respecto al potencial carcinogénico del virus, se ha visto que entre más copias virales tengamos, mayor es el riesgo. Y de hecho aquí les muestro una imagen en el cual se nos muestra que conforme mayor es la cantidad de copias del virus de hepatitis B en sangre, mayor es la incidencia de cirrosis hepática con el posterior riesgo de carcinoma hepatocelular. Otras características del virus
es que la vía de entrada pues es, como les mencioné, parenteral, sexual, sanguínea, perinatal o percutánea. Perinatal es importante y es por esto que a los niños ahora se les administra la vacuna de hepatitis B al nacimiento, sobre todo si se desconoce el perfil serológico para hepatitis B de la madre, es decir, si la madre está infectada o no. El periodo de incubación, como les dije, es bastante largo, pueden ser incluso 75 días, 3, 4, 5 meses. Las vías de diseminación es viremia. Como les mencioné, complicaciones, al inicio pues es asintomática, del 10 al 15% se hace crónica, de ese porcentaje el 20% desarrollan cirrosis y el 20% cáncer. Es raro el cáncer que se presenta en pacientes con hepatitis B, pero si sumamos la alta frecuencia de hepatitis B en nuestro país, pues la incidencia de carcinoma hepatocelular pues también es un poco elevada. Riesgos, pues toxicómanos, es decir, que les guste las drogas intravenosas, hospitalizados, enfermedades transfundidas, personal de salud, hemodializados, promiscuos, bebés de mamás infectadas, vectores de contagio, agujas contaminadas, secreciones corporales, principalmente de vía sexual. Tratamiento, tenemos dos básicos, el interferón alfa y los inhibidores de retrotranscriptasa como la lamivudina o el tenofovir. Vacunas, tenemos la vacuna recombinante de hepatitis B, se utilizan aproximadamente 3 dosis al recién nacido, después algunos meses después, y tenemos algo que se llama vacuna y gamma globulina hiperinmune cuando se nace de una mamá infectada con hepatitis B, que es captada después del parto y que al niño se le administra la vacuna, y como medida de intento de defender que el niño no se va a enfermar de hepatitis B, se le da la gamma globulina hiperinmune. Y bueno, eso sería todo por ahora. Espero les haya gustado el video. Si les gustó, denle like y suscríbanse. Ya estamos llegando a los 1500 suscriptores, eso me da muchísimo gusto. Si ustedes quieren tener un banco de preguntas, ya sea de los primeros años de medicina o algunas otras preguntas que hacemos de tipo clínico, pueden entrar a la nueva página de este canal, que es www.facebook.com/rcfmed, y ahí podrán encontrar todo. El link se los dejo abajo para que lo vayan a visitar, se los recomiendo bastante. Les mando un enorme abrazo y nos estamos viendo.